Quería comentar que esta semana hice dos porque se aceleran los acontecimientos y yo siento, y puede que esté enormemente equivocado y probablemente a la hora de ver los datos me digan, no, pues eres tonto. Pero yo tengo la impresión en general de que no estamos informados de qué es lo que pasa ni de cómo es el mundo en el que están pasando las cosas. Entonces, quise hacer una explicación de la historia de Irán, sobre todo desde el 1979, cuando los ayatolas toman el poder, hasta hoy que están un auténtico levantamiento popular de gente muy joven, porque, y una de las cosas que comentaba yo, que mucha gente no sabe, Irán tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, tiene una media de 37, 38 años de edad, la media del país. Y en una Europa que envejece, por ejemplo, en una China que envejece, pues se ve peculiar que sea tan joven la población iraní. Pero yo he querido contar esas historias. He tratado de estar cerca de lo que hace Masih Alinejad, la creadora de los miércoles blancos, a quien los ayatolas han tratado de asesinar ya en 3 ocasiones en Nueva York. Y le he ayudado a traducir alguna cosita en español, nada grave, nada importante, ni me estoy queriendo poner yo muchas medallas. Pero bueno, siempre he estado del lado de la gente y en contra de los ayatolas, bueno, entre otras cosas, porque soy enemigo de la religión y como enemigo de las religiones organizadas y de los males de las religiones organizadas, muy mal estaría yo si no apoyara a quienes luchan en contra del extremismo religioso, del fundamentalismo y de lo que le hace a la pobre gente, ¿no? Entonces, bueno, quise hacer esto, contar la historia de Irán. Me insultaron bastante, menos de lo que yo esperaba en realidad. Pero, por ejemplo, de este video de los ayatolas, llevamos 11.500 visualizaciones, no está mal, y creo que cumple su función. Y por otro lado, llevamos 8.090 de Groenlandia antes de la invasión. Groenlandia la gente no sabe, tengo la impresión, no lo sé, pero la impresión que me da es que la gente no sabe qué es Groenlandia, dónde está exactamente, cuánta gente tiene, de dónde viene esa gente, cuál es su posición, su historia y su posición política, social, geográfica, histórica y demás. Y entonces pues hice una historia de Groenlandia y de la situación actual a la que la tiene sometida la bestia naranja, ¿no? Y que curiosamente coincidió con que el primer ministro de Groenlandia, que ustedes el que ven allí de azul, junto a la primera ministra danesa del Partido Socialista, pues yo laborista o socialdemócrata, no sé cómo se llama, pero es un partido socialdemócrata, Mette Frederiksen, pues mandaron el mensaje de que Groenlandia nunca sería propiedad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación hice estos dos porque creo que son importantes. Siento que las visualizaciones son pocas, pero no siento que sea culpa tanto mía como del hecho de que este canal es desconocido. Este canal, después de tantos años y después de tantos esfuerzos, sigue siendo un canal desconocido, sigue siendo uno de los secretos más mejor guardados de Internet. Y desafortunadamente esta información, no yo, esta información no llega a muchas personas a las que les podría hacer bien saber.